Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hora de la tarde. Les saludamos cariñosamente en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este privilegio que Él nos da. Amén. Así que vamos a ir a su presencia. Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Te agradecemos lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Te agradezco, Padre Celestial, por todas las cosas que tú haces en nuestra vida. Padre, te agradezco, Señor, tu bendición para con nosotros. Gracias, Señor, por darnos el aire para respirar. Gracias por, Señor, la comida, Señor, el almuerzo. Señor, por el alimento diario. Yo te doy gracias, Señor, por el calzado, por el vestuario. Te agradezco por todo, Señor, en esta hora de la tarde. Y te pido, Señor, que en esta tarde, Señor, en esta noche usted pueda, Señor, bendecir este servicio para la gloria de su nombre. Te lo pedimos en esta hora, Señor, por misericordia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a ir a una alabanza mientras nuestros hermanos se van conectando a este tiempo de bendición. Amén. Así que vamos a ir a una alabanza mientras nuestros hermanos se conectan, se añaden. Amén. Para que podamos alabar juntos al Señor. Amén. Multitudes me rodean, dicen no hay salvación, pero mi alma aún espera. En la noche clamo, mi espíritu quebrado. Mas tú, Señor, levantas mi cabeza, eres mi escudo y esperanza. No temeré, aunque miles me rodeen, tu luz me guarda en la oscuridad. Tú eres mi escudo. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, mi salvación eterna. Acuesto y duermo, despierto, porque tú me sostienes. Aunque el miedo grite fuerte, tu voz me envuelve en No temeré, aunque miles me rodeen, tu luz me vuelve en la oscuridad. Tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza, mi salvación eterna. Tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, mi salvación eterna. En la sombra de la noche, tu gloria me
sostiene. Tú eres mi escudo. Tú eres mi paz. Amén. Ahí estaba esa preciosa alabanza para la gloria del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel Carballo. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde a ti y a tu familia. Amén. En esta hermosa tarde. Amén. De día viernes. Amén. Que Dios bendiga este día viernes. Amén. Y también Dios bendiga, hermanos, el fin de semana que se aproxima. Amén. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes en esta hora de la tarde. Amén. Vamos a ir a una próxima alabanza. Amén. Y vamos a estar alabando al Señor, glorificando el nombre del Señor en esta hora de la noche. Amén. Así que vamos a escuchar otra alabanza. Mi corazón quebrado está, como cenizas que el viento va. La culpa pesa, no puedo huir. Oh, limpia mi ser, hazme vivir contra ti, solo contra ti. He fallado y me perdí. En mí un corazón puro, lava mi alma en lo oscuro. No apartes tu luz, tu calor. Dame un espíritu lleno de amor. Mis huesos gritan en soledad, el eco lleva mi ansiedad. Mi voz se alza pidiendo paz, un rayo de gracia, un nuevo compás. Restaura en mí, vuelve a encender la llama que nunca debe caer. Crea en mí un corazón puro, lava mi alma en lo oscuro. No apartes tu luz, tu calor. Dame un espíritu lleno de amor. Amén. Que Dios bendiga esta preciosa alabanza para la gloria del Señor. Amén. Agradecemos al Señor en esta hermosa noche por todo lo que el Señor está haciendo en nuestra vida.
Amén. Dios bendiga a nuestro amado pastor ahí, Aurelio Ayala. Amén. Y a todos nuestros hermanos que se están añadiendo, a la hermana D'Angeli Molina, a David Paredes. Dios les bendiga grandemente en esta hora de la tarde. Amén. Muchas bendiciones de parte del Señor para cada uno de ustedes. Amén. Les deseamos las más ricas bendiciones en esta hermosa tarde. Vamos a escuchar otra alabanza para la gloria del Señor y ya vamos a entrar a la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a escuchar una preciosa alabanza en esta hora de la noche. Amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Queremos compartir como Ministerio Evangelístico Nueva Dimensión de Gloria. Avívame, Señor, porque tú eres la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Te alabamos, Jesús. Bendecimos tu precioso nombre. Mi alma te adora. Peleará el enemigo contra mí, Pero no me vencerá, porque el Señor está conmigo y la victoria me dará. aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá, porque el Señor no está conmigo y la victoria me dará. Creo en tu palabra que me dice que nunca estaré solo. Que jamás me dejarás. Jesucristo, tu palabra me bendice. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Creo en tu palabra que me dice que nunca estaré solo y que jamás me dejarás. Jesucristo, tu palabra me bendice. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Contra mí no prosperará. Sí, Señor. Señor, Y alabamos, Rey. gracias Dios, gracias Padre eterno, que tú estás con nosotros, Señor. Sí, Señor. Poderoso gigante, Dios mío amado, peleando nuestra batalla, Señor. Cómo no alabarte, Dios mío, cómo no bendecirte, Dios de la gloria. Y tú en todo tiempo, Dios mío, eres
Peleará el enemigo contra mí, pero no me vencerá. Porque Señor, tú estás conmigo y la victoria me dará. Acampe contra mí, mi corazón no temerá. Porque Señor, tú estás conmigo y la victoria me dará. Creo en tu palabra que me dice que nunca estaré solo y que jamás me dejará. Jesucristo, tu palabra me bendice, ningún arma forjada contra mí prosperará. Creo en tu palabra que me dice que nunca estaré solo y que jamás me dejará. Jesucristo, tu palabra me bendice, ningún arma forjada contra mí prosperará. Contra mí No prosperará. oh, mi alma te alaba. Nos dijiste, Señor amado, que no nos dejarías huérfanos, Padre, sino que enviarías a otro consolador, el Espíritu de verdad, Señor. Y Él es el que está con nosotros, Dios mío, cada día, Señor, en todo tiempo, Padre eterno. Gracias, Señor, porque no nos desamparas, bendito Dios. Oh, santo y alabado eres, Señor. Bendito y alabado eres, Te alabamos. Señor. Creo en tu palabra que me dice que nunca estaré solo y que jamás me dejará. Jesucristo, tu palabra me bendice, ningún arma forjada contra mí prosperará. Creo en tu palabra que me dice que nunca estaré solo y que jamás me dejará. Jesucristo, tu palabra me bendice, ningún arma forjada contra mí prosperará. Contra mí no prosperará. Gracias, Señor. Mi alma te alaba. Poderoso eres, Señor. Santo. Sí, Señor, te alabamos. Creo en tu palabra que me dice que nunca estaré solo y que jamás me dejará. Jesucristo, tu palabra me bendice, ningún arma forjada contra mí prosperará. Creo en tu palabra que me dice que nunca estaré solo y que jamás me dejará. Jesucristo, tu palabra me bendice, ningún arma forjada contra mí prosperará. Contra mí no prosperará. Contra mí no prosperará. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. Amén. Que Dios bendiga esta preciosa alabanza
para la gloria del Señor. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que se están añadiendo a este tiempo, amén, de poder escuchar palabra del Señor, amén. Y agradecemos a todos los que están compartiendo, amén, a todos aquellos que comparten esta transmisión para la gloria del Señor, amén. Saludamos a nuestra hermana Verónica Ferrero, amén, Dios le bendiga allá en Córdoba, Argentina. Muchas bendiciones a nuestro pastor Aurelio Ayala, amén. A todos nuestros hermanos, a nuestra pastora Fernanda Oliveira, amén. Así que Dios le bendiga allá en Brasil, muchas bendiciones, amén, para todos nuestros hermanos, para Fío Heidelson, amén. Así que muchas bendiciones para nuestro pastor Juan Silva, amén, que también se está añadiendo a esta bendición. Que Dios les guarde, Dios les bendiga en esta hora de la tarde, amén. Vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor, amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Juan capítulo 17, verso 2. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Juan capítulo 17, vamos a leer el 1 y el 2. Amén. Y le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos, clamamos a tu nombre, Señor, porque en tu nombre hay poder, en tu nombre hay autoridad, Señor. Agradecemos este tiempo que tenemos, Dios mío, para poder alabarte, poder glorificarte, pero también tenemos este tiempo, Señor, para que usted nos hable a cada uno de nosotros. Señor, a través de tu palabra, Señor, háblanos, aconséjanos, repréndenos, Señor. Padre Celestial, corrígenos. Señor, mi Dios, habla con tu pueblo en esta hora. Yo te ruego, Señor, que usted tome dominio de mi lengua, de mis cuerdas vocales, Señor, de mi vida completa, Señor, en esta hora. Yo te pido, Señor, que en esta tarde, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que a través de estos versículos que hemos leído, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que le des luz a esta palabra, Señor, a esta revelación. Dale la interpretación en esta hora, Padre, por misericordia. Señor, te rogamos tu bendición en esta hora. Señor, y mientras predicamos, Señor, los enfermos sean sanos, sean libres en esta hora para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque para usted es toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Nuestro pastor Juan Silva nos dice: Dios Padre te ama desde hace mucho antes que tú nacieras y te ha demostrado su amor. Él tomó la iniciativa al enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz. No solo dio el primer paso, sino que Dios estaba pensando en ti y envió a Jesús. Él te conoce y te ama desde siempre. Amén. Dios es bueno. Amén. Nuestro pastor Aurelio Ayala dice: bendecido, amado pastor, Dios es bueno, buenísimo. Amén. Dios es bueno en todo tiempo, hermano. Amén. En todo tiempo Dios es bueno. Amén. Hermanos, este versículo está íntimamente ligado con el anterior. Amén. El Hijo había pedido, hermano, que el Padre le glorificara. Eso es lo que vimos ayer. Amén. Pensando principalmente en la resurrección después de su muerte en la cruz.
Esta sería la forma en la que el Padre, hermano, anularía la sentencia condenatoria de los hombres sobre Cristo, demostrando que realmente era su Hijo. Y todo esto serviría a su vez para que el Hijo pudiera glorificar al Padre. Tal como vamos a ver a continuación, hermanos, una de las formas que lo haría sería dando vida eterna a todos aquellos que el Padre le había dado. ¡Qué tremendo! Hermano, claro está que solo era posible si el Hijo resucitaba y ascendía a los cielos después de morir. Era necesaria, hermano, que la obra de la cruz fuera completada y aprobada por el Padre. Amén. Ahora bien, hermano, debemos notar con atención cada cosa que el Señor dice en este versículo. Primero dice, le has dado potestad sobre toda carne. En el Evangelio de Juan, hermanos, encontramos que el Padre ha dado toda la autoridad al Hijo para dos cosas. Primero, y son cosas concretas en relación con la humanidad, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, Juan capítulo 5, verso 27, y también para que dé vida eterna, Juan 17, 2, lo que hemos leído. Es interesante, hermano, ver que mientras llega el tiempo de ejercer su juicio sobre la humanidad, el Hijo ejerce su autoridad para dar vida eterna. Esta afirmación, hermanos, puede resultar increíble si tenemos en cuenta que Él estaba a punto de ser entregado a la autoridad de los sacerdotes judíos. Y el gobernador romano, hermano, quien le juzgaría condenándole a morir en la cruz. Pero debemos considerar este hecho dentro de la perspectiva más amplia que antes hemos considerado, hermano. Sería a través de su muerte sustitutoria, hermano, que Él llegaría a tener la autoridad de dar vida eterna a los pecadores. En cuanto al ámbito de su autoridad, se dice que es sobre toda carne. Una expresión que debemos entender como referencia a toda raza humana. Isaías 40, verso 5. Por supuesto, también tiene plena autoridad sobre todas las criaturas celestiales, ya que Él es el Señor tanto en el cielo como en la tierra. Mateo 28, 18. Hermano, ¿cuándo le fue dada esta autoridad al Hijo? Dios bendiga a nuestra hermana Danger y Molina. Amén. Dios bendiga a sus hijas. Dios les guarde en esta hora. Hermano, la verdad es que el Señor no lo dice, pero podemos pensar que ocurrió cuando en el seno de la Trinidad se decidió que el Hijo sería enviado a este mundo para cumplir la misión de salvar a los hombres perdidos. En todo caso, hermano, lo que queda claro es que las llaves del cielo están en las manos de Cristo y que la salvación de cada alma se encuentra solo en Él. Por otro lado, no debemos pensar en este dar como algo que un inferior recibe de un superior, sino como la distribución de tareas entre iguales. Amén. También dice en este versículo que hemos leído, Juan capítulo 17, verso 2, para que dé vida eterna. Hermanos, notamos que el propósito con el que esta autoridad, hermano, le ha sido dada es para que dé vida eterna. Si unimos este versículo con el anterior, veríamos que una de las formas en que el Hijo glorifica al Padre es dando vida eterna a los hombres. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dios bendiga a nuestro pastor Armando allá en Bogotá, Colombia. Amén. Hermano, esto implica que la vida del creyente debe manifestar de alguna manera la grandeza de Dios en el que creen y los ha transformado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Desgraciadamente, hermanos, los cristianos olvidamos con frecuencia este hecho.
y nos centramos en nosotros mismos, lo que nos hace creyentes superficiales e inmaduros. Hermanos, si recordamos que hemos sido salvos para glorificar a Dios, lo que decíamos ayer, hermano, que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, sea para glorificar a Dios. Nuestros actos, nuestras palabras, nuestros hechos, todo, absolutamente todo sea para glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No para glorificarnos a nosotros. Es para glorificarlo a Él, para que Él se glorifique. Amén. Si recordamos, hermano, que hemos sido salvos para glorificar a Dios, no iríamos a la iglesia con el fin de recibir algo para nosotros mismos, sino para rendir honor a Dios y crecer en su gracia. Amén. Ya no enfrentaríamos las pruebas y problemas como tragedias lamentables, sino como oportunidades que se nos presentan para mostrar la gloria de la gracia de Dios en nuestras vidas. Qué tremendo, hermano. En cuanto a la expresión vida eterna, hermano, incluye todo lo necesario para la completa salvación de la persona. La justificación, la santificación, la glorificación final juntamente con Cristo. Por lo tanto, no se refiere únicamente a la duración de la vida, sino especialmente a la calidad de esa vida, tal como nos diría el siguiente versículo. Hermano, podemos decir que es mucho más que vivir para siempre, por lo cual no tendría mucho sentido, hermano. Se trata más bien de disfrutar sin obstáculos de la comunión íntima con Dios ahora y siempre. También debemos notar, hermano, que la vida eterna no es solo una posesión futura, sino una realidad presente. Mira lo que dice Juan capítulo 5, verso 24. Dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Wow. ¿Te das cuenta, hermano? Nosotros hemos pasado de muerte a vida eterna. Ya no navegamos, hermano, a través de las corrientes del mundo, sino sin dirección alguna. Nosotros ahora, hermano, estamos bajo una dirección clara, que es la dirección del Espíritu Santo, que es la dirección del Señor Jesucristo, hermano, para poder tener vida eterna. Y como decíamos, ya ahora, en el presente, vivir esa vida eterna. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Hermano, aquí surge una cuestión que ha creado cierta controversia. Acabamos de ver que el Hijo tiene autoridad sobre toda carne, sin excepción alguna, pero solo da vida a todos los que les diste. ¿Por qué si tiene poder para dar vida eterna a todos los hombres, solo se la da a algunos? ¿Quiénes son estos que les fueron dados por el Padre? ¿Cuándo les fueron dados? Sin lugar a ninguna duda, hermano, se trata de una cuestión de cierta importancia. Hermano, puesto que aparece varias veces en este capítulo. Amén. En el versículo 2, 6, 9, 11, 12 y 24. Amén. La respuesta de todos los comentaristas, hermanos, es que estos que reciben la vida eterna son los elegidos de Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Nicolás Muñoz Elías. Amén. Porque dice Juan capítulo 10, dice que Dios el Padre le dio las ovejas a Cristo como regalo. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Hermano, estas explicaciones, hermano, muchas veces nos generan algunas dudas. La primera trata de que aunque
aunque es el Señor, se refiere en varias ocasiones a este capítulo a los que les diste, en ninguna de ellas dice que cuándo le fueron dados. Decir que fueron dados antes de la creación del mundo por medio de un decreto eterno, hermano, es añadir al texto bíblico ideas que no están en él. Amén. Otra posible interpretación podría ser que fueron dados por el Padre al Hijo en el momento en que Él se hizo hombre, hermano, y comenzó la misión de salvar a esta humanidad perdida. Segundo lugar, aunque aquí, hermano, se describe a estos creyentes como los que el Padre le había dado, hermano, más adelante, en el desarrollo de esta oración sacerdotal, hermano, el Señor añadirá a otro grupo diferente por los que también va a interceder y a los que también les dará igualmente vida eterna. Estos son descritos, hermano, como los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, a nosotros también, hermano. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Esos son descritos, hermano, como los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. Es interesante notar, hermanos, que en ambos grupos el denominador común es creer en Cristo. Aunque cambia el momento y el medio por el que llegaron a la fe, hermano, el primer grupo creyó en Cristo durante su ministerio terrenal. Mientras que el segundo lo hizo una vez que Él ya ha sido glorificado en el cielo. Amén. Wow. Hermano, en cuanto al primer grupo, no debemos ignorar que ya habían sido genuinos creyentes en Dios antes de que Cristo comenzara su ministerio. Cuando se encontró por primera vez con Natanael, dijo que él era un verdadero israelita, en quien no había engaño. Juan 1, verso 47. Y muchos otros han sido discípulos de Juan el Bautista que esperaban la venida del Mesías. Juan 1, verso 35 al 37. Ahora bien, hermanos, para estos discípulos que esta noche rodeaba a Cristo, habían resultado impensable que llegara a poner en el carpintero de Nazaret la misma fe que tenían en Dios. Esto parecía a todas luces inconcebible. Hermano, aún así el mismo Señor le había exhortado durante esa noche a hacerlo. ¿Creéis en Dios?, les dijo. Creed también en mí. Juan 14:1. Este cambio no se haría, hermano, por medios humanos, sino por una labor interna de revelación producida por el Padre que lo llevaría a creer en su Hijo. Es en este contexto, hermano, cómo debemos entender lo que el Señor dijo en otra ocasión ahí en Juan capítulo 6, versos 44 y 45. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Mira lo que dice. Hermano, aquí vemos que el medio por el que habían creído al Padre habían sido por la enseñanza de la palabra del Antiguo Testamento. Y ahora estos creyentes serían entregados por el Padre al Hijo de una forma especial. Hermano, en este sentido recordemos lo que el Señor le dijo a Pedro cuando confesó por primera vez que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, versos 16 y 17. Hermano, creemos que a este tipo de revelación especial es lo que se refiere el Señor cuando dice que a estos le fueron dados por su Padre. Otro caso similar, hermano, lo encontramos en los viajes misioneros del apóstol Pablo. En cada ciudad donde él llegaba, a la sinagoga visitaba, ¿cierto? Y allí anunciaba a Cristo.
Muchos de los que le escuchaban ya eran auténticos creyentes en Dios y por esa razón, al oír la predicación del apóstol, llegaban a creer también en Cristo, hermano. Entendemos que esto ocurriría por una revelación, hermano, especial del Padre en el corazón de aquellas personas que la entregaría a su Hijo. Hermano, y esta fue una de las razones por la que el Evangelio se extendió tan rápidamente al principio, formándose iglesias en muy poco tiempo. Evidentemente, hermano, el segundo grupo, aquellos que creían en Cristo por la palabra de los discípulos, hermano, sería diferente en varios sentidos. Por un lado, creerían después de la resurrección y la glorificación de Cristo. Hechos que resultaron, hermano, en esos nuevos creyentes. No creerían primero en Dios y luego en su Hijo, sino llegarían a creer en Dios por medio de su Hijo. No sé si me entienden. Esta es la razón, hermano, básica por la que el Señor ora por estos dos grupos de creyentes en momentos diferentes en este capítulo. Hermano, aunque siempre con la finalidad de que sean uno en Él, que haya una unidad. Y como lo decíamos ayer, hermano, dentro de esa unidad tiene que haber amor. Pero no un amor, hermano, no un amor eros, sino que un amor ágape, un amor perfecto. Porque el amor de Dios es perfecto. Nuestro amor, hermano, tiene varias fallas. Porque generalmente vemos nuestra propia conveniencia. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, el Señor Jesucristo le dijo: amaos los unos a los otros, así como yo los amé a vosotros. ¡Wow! Hermano, y la idea era que fueran todos uno solo. Por eso en Pentecostés, lo vuelvo a repetir, hermano, lo he dicho un montón de veces y lo voy a volver a repetir. Hermano, la respuesta de Dios, escúchame bien, la respuesta del cielo a esa unidad, a ese amor fraternal, ágape, fue la llenura del Espíritu Santo. Porque estaban, dice la Escritura, empieza el capítulo 2 diciendo, estaban todos unánimes juntos, pensando lo mismo, deseando lo mismo, amándose. Hermano, estaba el ambiente propicio para que el Espíritu Santo tocara esas vidas, para que la unción de Dios llenara los corazones. Aleluya. La pregunta es que nos asalta en esta noche: ¿ese amor invadirá nuestro corazón para con nuestro prójimo? ¿Estaremos amando a nuestro prójimo o al que está al lado nuestro, a los demás cristianos, a los inconversos? Hermano, ¿los estaremos amando como Cristo nos amó a nosotros? Wow. Yo creo que la pregunta, la respuesta, esta es una pregunta, hermano, con la respuesta clara. Hermano, Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. Y los 2 se resumen en amor, hermano. Ama a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, hermano, estamos cumpliendo con, primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Estamos amando a Dios sobre todas las cosas. Ayer decíamos, muchas veces tenemos a Dios en el último lugar de nuestras prioridades. Pero ¿dónde tenemos a Dios en nuestro corazón? ¿En qué prioridades las tenemos? Ama al Señor
tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. La oración del Señor era que ellos pudieran ser uno, como Él y el Padre eran uno. ¿Te das cuenta? En tercer lugar, hermanos, nos preguntamos, ¿cómo puede ser justo salvar o condenar a una persona antes de que existan? Hermano, cuando profundizamos en la teología calvinista, hermanos, vemos que la realidad es muy diferente. Cuando Dios decretó en la eternidad pasada quiénes habían de ser salvos, hermanos, dejando a una condenación segura al resto, aquellas personas no habían sido salvas todavía y por lo tanto ni habían hecho bueno ni malo. Acusarles del pecado de Adán en la eternidad no tendría ningún sentido, por hermano, puesto que tampoco Adán existía en ese momento. Por lo tanto, decir, hermanos, que Dios juzgó y predestinó a las personas antes que el mundo existiera, no tiene nada que ver, hermano, con lo que la propia Escritura dice acerca de cómo será el juicio de Dios. Lo que la Biblia nos enseña es que seremos juzgados al final de esta vida. Y solo serán condenados aquellos que libremente se negaron a arrepentirse y creer en Cristo. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, verso 5. Por eso es que la teología calvinista, hermano, dice que el juicio que determina el destino eterno de cada persona ya se decidió antes de que fueran creados. Y eso no puede ser posible, hermano. En cuarto lugar, está claro, hermano, que la teología calvinista enseña un determinismo, hermano, que no corresponde con lo que encontramos en la Escritura. Estos son, hermano, según estos comentaristas, hermano, solo aquellos que fueron elegidos de antemano, es decir, los que fueron dados por el Padre al Hijo por decreto eterno, serán salvos, mientras que el resto camina hacia una condenación segura sin que puedan hacer nada para cambiar su triste destino. Hermano, este planteamiento hace del hombre una marioneta que en todo momento es movida por los decretos divinos dictados en la eternidad pasada. Por esto, hermano, por esto no se corresponde con lo que nos reveló Cristo. Él hizo constantes llamamientos a todas las personas para que creyeran en Él. Además, trató a todos los hombres como si tuvieran la libertad y la posibilidad real de creer en Él. Pero según el calvinismo, hermano, todo esto resulta ser una ficción. Parecen presentar a Dios como el autor de un libro en el que cada uno de nosotros aparece como uno de sus personajes. Dios ha determinado el guión para cada ser humano y por eso se conoce, hermano, cuál va a ser su fin. Así que, aunque los personajes, hermano, parecen actuar con cierta libertad dentro del libro, en realidad son dirigidos por lo que su escritor ha decidido, sin que haya forma de saltarse el guión, hermano. Por supuesto, al contemplar, hermano, estos personajes, uno puede creer que son personas reales con cierta libertad. Por supuesto, no podemos aceptar esto, es lo que significa que hemos sido hechos a imagen y a semejanza de Dios, Génesis capítulo 1, verso 26. Hermano, en quinto lugar, la interpretación calvinista, hermano, presenta una contradicción irresoluble, hermano, con diferentes cuestiones que Dios nos ha revelado en las Escrituras acerca de sí mismo. Por ejemplo, si fuera cierto que Dios
ha elegido arbitrariamente a algunos para ser salvos, excluyendo a otros, esto entraría en conflicto con lo que Dios mismo ha revelado de su carácter. Porque Él siempre ha dicho, hermano, Dios no hace acepción de personas. Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Yo les voy a dar todas las citas bíblicas, hermano. Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Segunda de Crónica capítulo 19, verso 7. Job capítulo 34, verso 19. Lucas 20, verso 21. Hechos capítulo 10, verso 34. Romanos capítulo 2, verso 11. Gálatas capítulo 2, verso 6. Efesios capítulo 6, verso 9. Colosenses capítulo 3, verso 25. Primera de Pedro capítulo 1, verso 17. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Hermano, si fuera cierto que Dios sí hace acepción de personas, ¿qué autoridad tendría para mandarnos que no lo hagamos nosotros? A fin y al cabo, hermano, ¿no nos exhortó el Hijo a ser perfectos como su Padre Celestial lo era? Mateo capítulo 5, verso 48. Por otro lado, hermano, ¿cómo es posible que Dios solo elija a un pequeño grupo escogidos para salvarlos si tiene el poder para salvarlos a todos? ¿No dice él mismo que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? Santiago capítulo 4, verso 17. ¿No dice la Escritura, hermano, que el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora, dice 1 Juan 3, 17, el amor de Dios en él? Bendito sea el nombre del Señor, hermano. ¿Cómo podemos llegar a creer en Cristo, que Cristo tenía la autoridad sobre toda carne, pero no quiso salvar a todos? ¿Te das cuenta que la teología calvinista tiene fallos? Y fallos graves, hermano. Por supuesto, hermano, no abogamos por el universalismo, la teoría de que finalmente, hermano, todos los hombres se salvarán, pero desde el punto de vista, desde el punto de vista calvinista, Dios tendría que salvar a la humanidad entera para ser coherente con lo que nos ha revelado en su carácter. Pero como más adelante veremos, hermano, si no salva a todos es porque el ser humano, hermano, debe arrepentirse primeramente y poner su fe en Dios. Esta condición es establecida por Dios. Es lo que finalmente determina el destino de cada persona. El apóstol Pedro, hermano, cuando les tocó hablar con el carcelero y otro cuando les tocó hablar con el centurión romano, hermano, ambos le preguntaron, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue categórica, hermano. Cree en el Señor Jesucristo. Pon tu fe en el Señor Jesucristo. Y arrepiéntete de tus pecados. Esa es la condición, hermano, de arrepentirse y de que ese arrepentimiento tenga un fruto dignos de arrepentimiento. ¿Te das cuenta, hermano? Hermano, los teólogos y comentaristas calvinistas nos dirán que este es un misterio divino y que nosotros debemos ser humildes y no pretender entender todas las decisiones de Dios. Pero este no es el caso, hermano. La cuestión que cada creyente se plantea cuando escucha estos argumentos humanos es si finalmente se puede confiar en Dios, en un Dios que afirma una cosa pero luego secretamente actúa haciendo lo contrario. Este tipo, hermano, de argumentación puramente humana desvirtúa claramente el carácter bueno y santo del Dios que nos presenta la Biblia, que Cristo nos ha revelado.
hermano, crear un misterio donde la Biblia es clara al respecto, con el único fin de introducir un sistema teológico a presión, no tiene ninguna virtud, hermano. El deseo de ser coherentes con lo que la Biblia enseña, hermano, nunca puede ser catalogado como falta de humildad. Lo que sí se puede, hermano, describir como orgullo es pretender que los demás acepten como nuestro sistema, hermano, teológico, obligándonos para ello a olvidarnos de lo que la Biblia enseña con claridad. En sexto lugar, hermano, muchos comentaristas afirman que los elegidos fueron dados por el Padre al Hijo, hermano. En un argumento así pueden entender que los hombres pecadores y perdidos tenían en sí mismos algo hermoso, que los hacía dignos de ser algo especial para el Hijo. Tal vez sea que los defensores, hermanos, del calvinismo piensan de sí mismos cuando se sienten parte de los elegidos, pero la realidad es que el Padre dio al Hijo fueron personas pecadoras y sucias a las que tendría que salvar muriendo por ellas en la cruz. ¿Te das cuenta, hermano? Tremendo regalo, pues, hermano. ¿Cómo se puede pensar que nosotros, hombres pecadores, sucios, podríamos ser un regalo precioso para un Dios santo que aborrece el pecado? Hermano, por supuesto. Otra cosa muy distinta es lo que llegamos a hacer una vez que Cristo nos salva. Hermano, nos santifica y nos purifica. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Además, hermano, la teología calvinista, ¿cómo puede pensar en estos seres humanos como si fueran un regalo especial si ninguno de ellos había creído en Cristo, a no ser que previamente hubieran sido regenerados por el Espíritu Santo en contra de su voluntad? ¿Realmente podemos pensar que personas forzadas a creer en el poder soberano de Dios son un regalo que Cristo desea? ¿Quién en su sano juicio, hermano, querría ser amado de esta forma? ¿Acaso creemos que en Cristo hay una suficiente belleza y amor para que seres libres puedan llegar a creer voluntariamente en Él y rendirle sus corazones? ¡Wow! Hermano, en séptimo lugar, no parece que tenga mucho sentido decir que el Padre le dio al Hijo unos determinados hombres si tenemos en cuenta lo que un poco más adelante Cristo afirmó. Hermano, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Juan 17:10. Según esto, hermano, estos hombres ya pertenecían a Cristo antes de que le fueran dados por el Padre. Por eso sería mucho más coherente, hermano, pensar que el Padre encomendó a su Hijo la costosa tarea de salvar por medio de su obra en la cruz a aquellos que ya creían en Dios y los que más tarde creerían en Él por medio de la palabra de ellos. Además, hermano, en los capítulos anteriores hemos comprobado que el Hijo hizo exactamente lo mismo al entregar estos mismos creyentes al cuidado del Espíritu Santo. Es lo que yo les decía ayer, hermano. El Señor les tiró 2 bombas atómicas esa noche a los discípulos. En el capítulo 13, el Señor en esa cena, en la última cena, por así decirlo, hermano, cuando el Señor se ciñe una toalla y le lava los pies a los discípulos, después Jesús se pone a conversar con ellos, menos con uno, porque ya, como lo dijimos ayer, hermano, Judas se había ido. Jesús le dijo a los discípulos, la primera bomba fue que uno de ellos le iba a entregar. Y por lo tanto dice la Escritura, hermanos, que Jesús le dijo, el que meta el pan al plato conmigo, ese me va a entregar. Y justamente en ese momento lo metió Judas, el Iscariote. Hermano, y dice la Escritura
que en ese momento Satanás llenó el corazón de Judas. Llenó el corazón de Judas. Hermano, la palabra, hermano, Judas estuvo 3 años y medio con el Señor y nunca la palabra entró y penetró en el corazón de este hombre. Así que de pobrecito no tiene nada. Ayer dijimos, un predicador muy famoso allá en Argentina, hermano, dijo, hermano, que pobre Judas era una marioneta de Dios. ¿Se acuerdan que lo dijimos ayer? Hermano, no. El Señor le dio la oportunidad. Y Juan, cuando escribe el Evangelio, hermano, más adelante, y Lucas, hermano, cuando ven esta situación de la mujer, hermano, y dicen que Judas había dicho, hermano, que ese perfume se podría haber vendido por mucho dinero. Y el autor de la carta dice, porque Judas era ladrón. Hasta el último momento, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermano, y la segunda bomba atómica que Jesús les dice que tiene que partir, que tiene que irse. Tiene que ir, hermano, a cumplir la voluntad del Padre, que es salvar a la humanidad a través del sacrificio de la cruz. Luego, ser glorificado y partir al lado del Padre, hermano. Los discípulos se pusieron tristes, hermano, porque no querían perder a Jesús. Pero Jesús les dijo, yo los enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, cuando los discípulos estaban en Pentecostés, estaban esos 120, hermano, la respuesta del cielo, y lo vuelvo a repetir, hermano, lo vuelvo a repetir, la respuesta del cielo a la unidad, a la oración de Cristo, a esta oración, hermano, que el Señor hace en favor de sus discípulos, y más tarde, más adelante, en los versículos más adelante, el Señor ora por aquellos, hermanos, que habrían de ser salvos por la palabra de ellos. Amén. Por lo tanto, hermano, Jesús los dejó al cuidado del Espíritu Santo a todos estos hombres. Por lo tanto, esta entrega, hermano, tendría finalidad llevar a cabo una misión a favor de ellos. En octavo lugar, hermano, creemos que esta expresión no debe entenderse como una frase restrictiva. No sería coherente hacer una declaración del poder universal de Cristo, hermano. Le has dado potestad sobre toda carne para a continuación limitar dicho poder solo con unos pocos, para que dé vida eterna a los que le diste. ¿No pondría en duda, hermano, el hecho de que Cristo tenga realmente el poder para salvar a todos los hombres? Hermano, una vez hechas estas consideraciones, debemos preguntarnos como una persona que puede llegar a pertenecer al Padre y al Hijo, o lo que es lo mismo, ¿cómo recibimos la vida eterna? A lo largo del Evangelio de Juan, la vida eterna se recibe a través de la fe en Jesucristo. Y esta, hermano, vida está a disposición de todos los hombres. Mira lo que dice Juan capítulo 3, verso 14 al 15. Y como Moisés levantó